Matutina 2015 para dama y caballero, pero tin un Dios den cielo. Un resumen diario, un devocional para florecer vida espiritual. 13 en voz de Nairalin Felicia. Hierba ta seca, flor ta marchita, ma a palavra de nos Dios ta permanece para sempre. Me quiero extender un feliz mañana na tour e público que está sintonizando tour día para recibir un devocional diario que Dios por bendicionado y me quiero animado también para share, compartir la palabra de Dios con otro. Hoy nos estamos ya viernes 13 de febrero 2015 y para hoy el título de nuestro devocional está estava a escrever em sua Bíblia. Me quero invitar para nós começar com a palavra de oração. O Senhor Deus, que te viva de altura no cielo, que o nome se alabar e glorificar agora e para sempre. Tata de amor, nós que pedimos, Senhor, para revelar o mesmo nós ao emenda. Papi conosco, através de vossa santa palavra, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Nos versículo de meditação para hoje está ordenado en el book de Salmo capítulo 119 versículo 9. Con un joven por tener su camino puro, dor de mantenerse según por palabra. Israel Moyano Herrero estaba un joven adventista de 20 años, nativo de Barcelona, España. Estaba un estudiante en la escuela secundaria adventista na Sagunto. Un día, él decidió de ir a Estados Unidos para inscribir de un curso para ser piloto de avión. Así que por servir como un piloto de misión. Sin embargo, ahora que estaba tomando su último les práctico de volamento arriba el área alrededor de Los Ángeles, el avión chiquito ha caído en la mano, causando muerto de instructor, muerto de Israel y también muerto de un otro joven español. Nos turco a conocerle a queda de shock. Su mayor nan cu corazón quebra a viajar para Arizona, na Estados Unidos, camina estaba viva para buscar su pertenencia personal y na su Biblia na inglés. Es un que estaba a iglesia con él, riba sábado. Israel estaba un joven que estaba conectado con la iglesia, pero él no estaba espiritual abiertamente. Na una ocasión, su mayor no estaba teniendo impresión que estaba más interesada en viva y goza de su juventud que estaba en preparación para la venida de Jesús. Sin embargo, Israel estaba leyendo su Biblia. Ahora que su mayor no awak la Biblia, no por sentir la vibración de fe de no yugo no perde, su espiritualidad, su esperanza, su compromiso con Dios y la profundidad de su experiencia personal con Jesús. La Biblia estaba un tipo de testamento espiritual de Israel para en su Biblia no solamente estaba un pasaje marcado, pero también estaba nota personal arriba errante de página. Estaba entera una serie de reflexión espiritual, de pensamiento y aspiración que estaba mostrar lo que estaba pensa de Dios, de servicio cristiano y de experiencia cristiana. Me acopia algún día frase mayoría de estaba escribiendo en inglés, directamente fuera de su Biblia, pero es más importante estaba escribir en español. El idioma que su mayor no puede comprender. Manera que estaba teniendo un presentimiento ahora que estaba escribiendo que una tragedia estaba na caminda y ranque fuera de su familia. La frase nanta bisa, Señor, ¿qué comi por así pavo awe?
Mi Dios, me não te senti-me capaz de dirigir e autoestacionar aqui. Nossa situação diante de Deus está depender não assina tanto riba a quantidade de luz que nós receber, senão riba o uso que nós está fazendo de luz que nós temos. Senhor, dá-me sabedoria necessária para sinhar essa oração, e coragem para purbar essa oração e a perseverança para seguir essa oração. Deus não sempre quer para nos compreender turcos, mas bem para confiar turcos na Deus. Mi querida dama e mi querido caballero, mesmo coisa que Israel ahasi, escreve botambe dentro da Bíblia, bo diálogo com Deus, de boa fé, de boa confiança, de boa luta, e o Espírito Santo de Deus tende a inspirar e buque e lo transformar bo vida, laga nos reza. O nos bom Deus, a experiência de Israel estava tão dolorosa, pero ahora nos por assim de sua história, para nós também por manter uma relação cubo. Ajuda-nos, Senhor, para ahora nos por contar turnos cosnan. Nos te pedi em nome de Jesus. Amém. Me quero desejar feliz dia. Não olvida, é maneira para nós por ter nos caminho puro, dor de manter esse segundo a palavra de Deus. De manhã com Deus o poder. Matutina 2015 para tur dama e caballero, pero tem Deus tem cielo. Resumen diario, devocional para florecer a vida espiritual, 13 de voz de Nairalyn Felicia. Hierba ta seca, flor ta marchita, mas a palavra de nos Dios ta permanece para sempre.